Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva entrega de Sin Rodeos RD. Mi nombre es Alix Padilla y para mí siempre es un privilegio poder conectar con ustedes a través de estas cámaras y micrófonos de SRC Media TV, Latina Sin Límites, donde tú también puedes hacer realidad ese sueño que tienes ahí engavetado. Es hora de que lo saques y vengas aquí a grabar con nosotros en estos maravillosos estudios. También tengo que informarle que a partir de hoy estaremos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, por supuesto, por este mismo canal. A mí, o sea, siento un privilegio enorme porque hoy me acompaña una mujer que se ha convertido en un ícono de la buena comunicación en la República Dominicana, abogada, política, la voz de todas las causas sociales, hija de Moca, pero adoptada por la República Dominicana completa. Julieta Tejada, bienvenida a Sin Rodeos RD. Gracias, Alice. Gracias, muy amable de tu parte, esa tan linda presentación. Para mí, verdad, pues un honor estar aquí en Sin Rodeos. Ay, pero nosotros encantados de tenerte por acá y queremos empezar que nos cuentes un poco de cómo era tu transcurrir en Moca. Eres Mercedes María García Tejada. Tejada Háblame, García. ajá, Tejada García. Háblame un poquito sobre eso y cómo nace en ti la idea de estudiar comunicación. ¿Fue por problemas sociales en Moca? No, 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 para nada. Mira, yo salí de Moca con apenas unos 12 años de edad, es decir, que salí bastante niña todavía en la preadolescencia. Y aquí terminé de formarme, aquí terminé de estudiar todo lo que fue el ciclo intermedio, como se le llamaba antes, y el bachillerato. Y bueno, pues también mis estudios ya a nivel profesional. Ujú. Y aquí me he desarrollado. Digamos que la gran mayoría de los añitos que tengo, que no son muchos, pero sí, aquí ahora en Moca, obviamente, pues tuve mi primera infancia, la primera, digamos que esa etapa importante en la vida de todo ser humano, donde pues se te inculcan en el seno del hogar los valores, los principios, todo lo que hace que después tú como ser humano, como persona, como profesional, pues pueda desarrollarte. Todo eso lo viví en Moca, lo desarrollé en Moca, por supuesto. Y bueno, pues ya aquí en la capital, a la capital le debo pues todo lo que he sido después de esa época, esta parte. Pero ¿cómo era tu vida en Moca familiar? ¿Eran numerosos? Porque a veces cuando la familia es numerosa surgen pequeñitos problemas por allí. No, mi vida en Moca, esos primeros años fueron los años más hermosos, te puedo decir, que he vivido porque fue una infancia muy feliz en el seno de un hogar donde pues mi madre que era el sustento, era todo, no solamente de nosotros en la casa, sino ella era la mamá de todos los hermanos, de todos los sobrinos, de todos los ahijados, porque mi madre salió de un campito de Moca, muy joven, y pues fue la primera, digamos, que pudo dar el salto. Y entonces pues siempre estaban los tíos, los primos y los familiares que iban a pasar largas temporadas en mi casa, largas, meses, y entonces estaban ahí junto con nosotros, pues ayudaban a mi madre que tenía un negocio bastante, digamos que importante para la época, un negocio que vendía de todo en Moca. Y bueno, pues siempre la casa estaba llena de familiares que pasaban largas temporadas, como te decía. Y entonces pues yo siempre, como era la niñita, la chiquita, vivía siempre, digamos que muy añoñada y muy querida por todos. ¿Te sirvió eso de fortaleza luego ya cuando regresas aquí a Santo Domingo, tener a tu madre como un ejemplo de mujer empoderada, vamos a decirlo de una o cierta manera? Sí, claro, mi madre fue una mujer muy avanzada para la época,
porque a pesar de que nació en un entorno muy, digamos que difícil, porque hay que ver lo que eran, por ejemplo, los campos de la República Dominicana en una época de mediados del siglo pasado, la última mitad del siglo pasado, pues realmente los campos eran espacios, territorios de muchas limitaciones, donde no llegaba la cultura, donde no llegaba la civilización, donde no llegaba el desarrollo, y pues ella pudo superar esa realidad, ese origen, y pues hacer un nombre que la llenó de mucho respeto, de mucho orgullo. Todavía yo voy a Moca y cuando digo que menciono el nombre de mi madre, pues siempre aparecen, obviamente, las personas ya de mucho más edad, ¿verdad? Los más mayorcitos. Claro. Siempre pues recuerdan mi madre cómo trabajaba en esa esquina, el negocio quedaba en una de las esquinas más importante de las arterias comerciales de Moca en ese momento, que es la Duarte con Rosario. Y entonces pues mi mamá operaba ahí un negocio que vendía de todo. Y la gente recuerda cómo era ella, su trabajo, una mujer que daba mucho amor. Ella, todo el mundo le decía mi amor, ella no le mencionaba el nombre a nadie, todo el mundo era mi amor. Una mujer que dio mucho cariño, que dio mucho amor, que compartió mucho de las bendiciones que Dios le regaló, pues también las compartía con mucho amor. Ella era la madrina de casi todos los muchachitos de la época. No había un letrero, no se fía, porque tú sabes, en el colmado de allá. No recuerdo haber visto ese letrero. Lo que sí recuerdo, y hasta el día de hoy me encuentro con personas que dicen, no, doña Maro era la madrina de todos, porque en esa época todo el mundo era pobre, todo el mundo tenía limitaciones de recursos. Y entonces como mi mamá tenía un negocio, doña Rica del barrio, todo el mundo la buscaba de madrina, pero era porque, tú sabes, la llevaba madrina, su regalito, los juguetes. Y bueno, pues eso realmente es un legado muy hermoso, definitivamente. ¿Qué significa la provincia Espaillat para ti? Y si fue difícil establecerte acá, dejando ese apego familiar tan bonito que tenías en Moca, porque cuando ciertamente uno viene del campo a la ciudad, la adaptación, Julieta, cuesta mucho. ¿Te costó? Sí, bueno, no tanto, porque recuerda que yo vine con mi familia y que se mudaron. Ok, ustedes vinieron todos. Sí, se mudaron para acá y bueno, yo era una niña, yo tenía 12 años. Es decir, no fue que yo vine en la edad adulta, sino que yo pues vine niña todavía con mi madre y bueno, pues definitivamente que sí, siempre los recuerdos. Uno iba mucho en esos primeros años, frecuentaba íbamos con mucha frecuencia al campo, a visitar familiares, mi hermano que se quedó viviendo allá, entonces, ellos venían mucho aquí, pero luego que mi madre murió, que murió hace ya varios años, como que se fue perdiendo un poco el vínculo, es la realidad. Se fue perdiendo un poco el vínculo y ya como que todo cambió. Pero los primeros años que nos mudamos aquí, mantuvimos siempre muy ese vínculo y luego los retomamos más recientemente a través de la política. ¿Extrañas a tu mamá? Sí, mucho, mucho, mucho. ¿Qué es lo más difícil de vivir sin ella? Oh, imagínate ese amor indescriptible que siempre pues me brindó pero tú sabes que pasa algo bien interesante y es que los padres, las madres principalmente, en el caso mío mi madre, cuando tú la pierdes, tú pasas una etapa de duelo muy fuerte, pero luego tú sientes su presencia de una manera que yo no te lo podría explicar. En momentos importantes en mi vida, en momentos donde yo me siento muy vulnerable, esos momentos que todos tenemos de fragilidad humana que somos, yo siento su abrazo, yo siento su manto, yo siento su protección. Es algo también muy hermoso. ¿Tú crees en la vida más allá de la muerte? Sí, claro, claro que sí. Julieta, ¿cuándo nace en ti ese deseo de introducirte a los medios de comunicación?
Bueno, fíjate, yo estoy ligada a los medios de comunicación desde muy temprano, desde hace muchos años, porque cuando yo inicié mis estudios profesionales de abogada, yo trabajaba para Uno Más Uno. Ok. Yo asistía a Juan Bolívar Díaz en la producción de Uno Más Uno. Y Uno Más Uno tenía varios años que había arrancado ese proyecto aquí en el país, pero era el único en su especie, Sí, digámoslo, muy bueno. el único programa de esa naturaleza. Realmente Uno Más Uno fue el primer telediario con ese concepto de noticias y análisis que se instaló en el país y fue a raíz de que Juan Bolívar Díaz, que venía de ser cónsul general en Perú, había conocido allá, parece que allá existía ese modelo de hacer comunicación y bueno, pues desarrolló aquí Uno Más Uno y te diré que Uno Más Uno fue, es la madre de todos los programas de ese formato que existe hoy en el país. Entonces yo, mientras estudiaba, pues trabajaba con Juan Bolívar Díaz, era asistente de todo lo que era la producción de Uno Más Uno y eso me hizo entrar en contacto con el mundo de la noticia, con el mundo periodístico, con el mundo de la televisión, con los comunicadores, con los periodistas. Tenía que estar permanentemente metida en lo que era la sala de redacción de ese noticiero. Y entonces, bueno, pues ahí, a pesar de que yo estaba estudiando derecho, bueno, pues ahí hice ese primer contacto, esa primera relación, que luego entonces, que me hice abogada y que tuve una etapa también muy breve en el ejercicio como abogada, pues entonces me germinó, floreció, Pareció en ti esa floreció, comunicadora. se dieron las circunstancias, las propuestas y bueno, aquí estamos. Esa fue tu gran oportunidad en los medios. Lo de Juan Bolívar. Ajá. Bueno, digamos que fue mi primera experiencia, fue lo que me permitió tener ese contacto con lo que hoy hago. Ujú. Pero antes de seguir avanzando con la comunicación, ahí en ese proceso, en ese trajín, Julieta Tejada se acerca a la política. ¿Fue diferente a como tú lo pensabas? Y si también fue un poco difícil, porque si bien es cierto, es difícil para la mujer, pero en esa época aún era más difícil. Bueno, mira, yo realmente la política como tal, lo que significa pues Ujú. ejercerla de manera activa, no tengo tanto tiempo que me involucré en ella, porque yo nunca había participado de manera activa en ningún partido. Es decir, participar de manera activa en un partido implica tú hacer laborantismo Ujú. político, reuniones con los compañeros, contacto con la gente. Realmente esa parte yo nunca la había tenido. Y la tuve ahora a partir del año 2022, 23, de cara pues al proyecto que desarrollamos en Moca como candidata a diputada. Anteriormente, mi contacto, mi relación con la política se debía básicamente más bien a un contacto, digamos que formal, por las funciones que yo tenía. Entonces, pues tenía relación con los políticos más que con la política, Bien. porque eran los funcionarios de ese momento, mientras yo ejercía mis funciones en la Procuraduría General de la República. Y bueno, pues entonces ahí tuvimos esa relación, pero más con los actores de la política que con la política en sí. Bien. Se dice fácil, pero duraste 16 años haciendo la directora de comunicación en la Procuraduría General. ¿Qué fue lo más retador? Más retador y también con cuál procurador te fue más difícil trabajar. Ay, A ver, qué cuéntanos. pregunta. Ellos están escuchando y viendo este programa. No me tire gancho, no me tire Tranquila, gancho. Julieta. Mira, todos tienen sus cosas positivas, todos tienen sus caracteres, ¿verdad? Ujú. Su estilo, su personalidad, pero en términos
profesionales, en lo que tenía que ver mi relación con cada uno de ellos, desde el punto de vista de el supervisor, el jefe, como le decimos aquí. Bueno, pues siempre con todos tuve una relación de mucho respeto, de mucha valoración. Me sentí siempre altamente valorada y respetada en mis condiciones como profesional del área. Y todos en diferente medida pues hicieron sus aportes a lo que es hoy el Ministerio Público y esa gran institución que se llama Procuraduría General de la República, que es una pata tan importante y determinante en el sistema de justicia de la República Dominicana. Cada quien cuando va a ejercer una función hace sus aportes, decide dónde quiere dejar su impronta. Por ejemplo, el magistrado Radamés Jiménez Peña, que fue el procurador que más tiempo duró en el cargo, porque fue procurador durante 6 años, hizo grandes aportes en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la carrera del Ministerio Público. Hoy tenemos un Ministerio Público independiente, tenemos una carrera de Ministerio Público, tenemos la constitucionalidad de la figura del Ministerio Público gracias a Radamés Jiménez, que trabajó en eso. Trabajó mucho en el sistema penitenciario, por ejemplo. También dio un salto importante cuando él llegó a el proyecto que apenas estaba en cierne en la Procuraduría General de la República, que lo había iniciado Francisco Domínguez Brito, y Radamés Jiménez Peña le dio un gran impulso construyendo las primeras grandes cárceles que hay en el país, que no habían. Y Francisco Domínguez Brito tuvo el gran compromiso de restaurarle la imagen a la Procuraduría General de la República, porque cuando a él lo nombran en el 2004, la Procuraduría General de la República era una institución que estaba muy mal parada en cuanto a su imagen, tenía digamos que la sociedad tenía la mira sobre la Procuraduría General de la República, que venía de una gestión anterior, de un gobierno pasado, que fue el gobierno de Hipólito, y habían demasiados desafíos. La institución tenía muchos desafíos para lograr elevar esa imagen y mejorarla. Entonces, Francisco Domínguez Brito pues aportó con su figura, con su propia carrera, su trayectoria, aportó mucho a esa imagen y a mejorar todo lo que la gente, esa percepción que tenía la gente de la Procuraduría General de la República, que tenía la sociedad. Y además se enfrentaba a nuevos retos, porque ya en el 2000, finalizando el 2004, iniciando el 2005, ya para arrancar ahí, bueno, pues habían muchos retos, muchas demandas, incluso ya la Procuraduría General de la República estaba en el ojo de muchos sectores que demandaban la mejora en esa institución. Lamentablemente, Francisco Domínguez Brito solamente duró 2 años, porque en el 2016 pasó menos de 2 años, porque él llegó en agosto del 2004 y ya a principios del 2016, en los primeros meses del 2016, tuvo que irse de la Procuraduría para desarrollar el proyecto que lo llevó a ser senador de Santiago. Entonces, bueno, pues fue muy poco lo que pudo hacer allí, porque, señores, 1 año y pico no es nada para una gestión, para todas las cosas que hay que hacer en una institución sumamente compleja, sumamente grande. Y entonces, bueno, ahí entra Radamés Jiménez Peña y ya te conté todo lo que hizo en esa institución. Y de Jean Alain Rodríguez. Bueno, Jean Alain Rodríguez entonces llega en agosto del 2016 y habían en el periodo 2012-2016 hubo, digamos que cierto estancamiento
en algunas cosas que se habían logrado en la Procuraduría General de la República, como por ejemplo el propio sistema penitenciario. No siguió los pasos que llevaba cuando Radamés Jiménez Peña, no siguió avanzando, no se siguieron haciendo las cárceles que se necesitaban, no se siguieron haciendo las inversiones que requería, y entonces hubo, podríamos decir que un retroceso importante en todo lo que se había logrado en el sistema penitenciario desde el punto de vista de la gestión de los centros, como también de las instalaciones y de la demanda de construcción de nuevas cárceles que se necesitaban, porque la población penitenciaria había crecido bastante. Entonces, Jean Alain Rodríguez retomó el tema del sistema penitenciario, retomó el tema de la mejora de las instalaciones de la Procuraduría General de la República, es decir, porque la Procuraduría General de la República no es el edificio bonito que vemos ahí en la feria, esa no es la Procuraduría General de la República, ahí está el despacho del Procurador General de la República y sus adjuntos. La Procuraduría General de la República son todos los centros de atención al usuario, donde usted va a pagar las multas, donde usted va a pagar cuando necesita la legalización de firmas de notario, donde usted va a depositar, a legalizar las firmas de los permisos, por ejemplo, de menores cuando tienen que viajar. Es decir, todos esos centros estaban realmente en una situación muy deplorable. Y Jean Alain Rodríguez, pues, se enfocó en mejorar todas las instalaciones, las diferentes unidades de atención a las víctimas, de completar el proceso de las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que faltaban todavía algunos en ciudades sumamente importantes, como por ejemplo Santiago de los Caballeros. También se enfocó mucho en mejorar las condiciones salariales de los empleados de la Procuraduría General de la República, por supuesto también del Ministerio Público. Trabajó en adecuar o adelantar, hacer cosas que tenía que hacer por ley y que no se habían hecho, como por ejemplo los concursos, que la ley mandaba a que había que concursar un sinnúmero de plazas para los nuevos titulares, y eso también se había ido quedando detrás, pues él lo retomó. Es decir, que si tú te pones a ver, todos los procuradores que han pasado en los últimos, mejor dicho, en los 16 años en los que yo tuve la oportunidad de estar allí, hicieron sus importantes aportes a lo que es el Ministerio Público. Julieta, ¿te imaginaste alguna vez que Jean Alain Rodríguez terminaría en la cárcel? No. ¿Nunca vieron algo raro ustedes por allá? No, de verdad que yo nunca me pude imaginar eso, porque mi trabajo, mis funciones como directora de comunicaciones de la Procuraduría General de la República, el magistrado Jean Alain Rodríguez la respetó mucho. Y siempre lo digo en todas las entrevistas que me hacen, Jean Alain Rodríguez nunca me hizo una propuesta de algo que estuviera fuera de mi descripción, de mis funciones, fuera de lo que yo estaba llamada a hacer en la Procuraduría General de la República. Nunca. Entonces, por supuesto, pues yo nunca podía pensar que podía pasar algo así, porque no tenía elementos para poder imaginarme tal o cual cosa. La llegada de Miriam Germán Brito y tu despido, ¿cómo lo tomaste? ¿Pensaste que Miriam tenía algo en tu contra? Mira, no, jamás. Doña Miriam no tiene, ni ha tenido, ni tuvo nunca nada en contra mía, no tenía razones para ello. Fue un momento muy difícil, hay que entenderlo, donde se estaba involucrado en todo ese tema con Jean Alain.
Yo, a pesar de que ella conocía mi trayectoria y todos la conocen y sabían que yo estaba ahí, no porque me llevó Jean Alain o porque yo tenía un compromiso personal con Jean Alain o porque yo tenía algo que estuviera oculto con Jean Alain y que Jean Alain me buscó para utilizarme en tal o cual cosa. Eso no era así, nadie nunca lo pensó, todo el mundo conoce mi trayectoria. De hecho, yo no conocía al magistrado Jean Alain Rodríguez, ni él me conocía a mí. Nos conocimos por primera vez cuando nos vimos ahí, que él me mandó a buscar a la Procuraduría General de la República, y porque debo decir que yo estuve un par de años en la Vicepresidencia de la República acompañando a la doctora Margarita Cedeño en su trabajo al frente del Gabinete de Políticas Sociales, pero yo estaba en condición de como le llama la ley, comisión de servicio. Es como un préstamo que hace una institución a otra cuando tú eres de carrera y yo era de carrera. Entonces ya se había agotado el tiempo que establecía la ley y yo debía volver a la Procuraduría General de la República. Y el magistrado Jean Alain Rodríguez, cuando le explicaron la situación, chequeó mi perfil, me mandó a buscar y sencillamente me dijo, aquí está tu posición, puedes ocuparla. Y la ocupé hasta el último día. Entonces, doña Miriam, entiendo que para ella era muy difícil en ese momento quizás continuar conmigo en el área de comunicaciones. Eso yo lo puedo entender y lo entendí. Quizás la cercanía con Jean Alain, como eran tan opuestos, todavía son muy opuestos, quizás le dio desconfianza, puede ser. Bueno, puede ser, y si fue así, también es comprensible, se entiende. Ahora, el que sabe y conoce mi trayectoria, entiende que yo siempre hice una labor muy profesional, muy institucional, y igual si me hubiese tocado hacerlo con ella, lo hago de la misma manera que lo hice con Francisco, con Radamés y con Jean Alain, porque yo no estaba ahí ejerciendo una relación ni desarrollando una relación personal con los procuradores que estuvieron. Yo estaba ahí haciendo una labor institucional. Sales de la Procuraduría, entras a la Z101 y te conviertes en la voz de no solamente de Moca, sino de la República Dominicana completa. Eres la defensora de las causas sociales, Julieta, de una manera tajante, bien puesta y siempre apegada a la veracidad. ¿Cómo fue tener esa experiencia para ti? ¿Te lo esperabas? ¿Lo trabajaste para llegar allí? Mira, no, la verdad es que no. Varios meses antes de yo dejar la Procuraduría, don Bienvenido me llamó un día y me dijo que quería que yo participara en el staff del gobierno de la mañana, que pues podía conversar con el procurador para un poco coordinar ahí el tiempo y eso. Y bueno, pues llegamos a un acuerdo. Y así fue, así inició mi historia en la Z101 y el gobierno de la mañana, una cabina donde yo había ido por tantos años, tantas ocasiones, porque imagínate en mi labor de relacionista público, no solamente de la Procuraduría, tengo que decirlo, sino cuando yo estaba al frente de las relaciones públicas y comunicaciones de la Universidad INTEC, que duré 7 años como directora de comunicaciones y mercadeo de INTEC. Entonces, pues siempre tenía que estar en contacto con los medios, porque los medios de comunicación para un relacionista público son sus aliados. Es el punto medio, es el interlocutor legítimo entre lo que tú haces desde tu institución y la sociedad. Entonces, pues yo siempre, al estar tan involucrada con los medios en mis labores de comunicadora desde las instituciones en las que he estado, pues desde INTEC yo iba mucho a la Z101, después también cuando estaba en la Procuraduría tenía que ir mucho a la Z101 porque tenía, por razones obvias de mi propio trabajo, llevando información, llevando a los funcionarios, etcétera, etcétera, yendo a dar explicaciones a la ciudadanía de cosas que demandaban, de información que demandaban. En fin, que pues era una cabina para mí ya muy cercana. Entonces, estar ahí ya de manera
fija, sentada. Entonces yo desde ahí no como iba en otras oportunidades, sino ya como parte de este icónico programa que es El Gobierno de la Mañana, un programa que va a cumplir, señores, 40 años. 40 años, se dice fácil, pero miren, lo que comenzaron a escuchar la Z, ya hoy son unos viejitos y muchos otros ya no están por ley de vida, 40 años. Entonces, hay que ver lo que eso significa y el impacto, el alcance y los aportes que ha hecho ese importante medio de comunicación al país. Entonces, yo estar ahí, para mí, de verdad que es un gran privilegio. Julieta, ¿qué te pareció la reunión entre los expresidentes? Bueno, pues mira, me pareció importantísimo, me pareció un mensaje, que dieron un mensaje importante, sobre todo la oposición, de que lo primero era el país, los temas que son neurálgicos para el país, como es el tema de la migración haitiana, y mucha madurez, pero sobre todo mucho compromiso con el país, mucho compromiso con el país. Y saludamos, en su momento lo hicimos, esa reunión, el que ahí estuvieran esos 3 expresidentes, que son los únicos 3 expresidentes vivos que tenemos en el país. Por supuesto, ese apoyo al gobierno, que dice que no importa lo que yo piense o lo que a mí en términos individuales como partido me convenga o no, sino que cuando el país llama, todo lo demás va a un segundo plano. Es decir, que fue, yo pienso que fue una gran también oportunidad para el gobierno de ahora aprovechar eso y llegar a acuerdos importantes para lograr acciones que nos garanticen una migración organizada. Las medidas migratorias de este gobierno, vemos que, si bien es cierto, las autoridades de migración deportan o montan en la camiona más bien cientos de haitianos y no bien llegan a la frontera, ya están nuevamente en las distintas regiones del país. ¿Cómo lo ves tú? Mira, es un problema que tenemos de años, un problema de años, pero que le toca a Luis Abinader y a este gobierno resolver. Y eso no es más que la corrupción que existe en la frontera. Entonces, bueno, he sabido, he visto, no sé si tú lo has visto también, al presidente Luis Abinader ir a la propia frontera, arengar allá a su tropa. Pero eso se va a corregir en la medida en que se apliquen sanciones, en que las instituciones que están llamadas a que eso no pase, garanticen que no pase. Y eso solamente se logra con supervisión, seguimiento y sanciones. Julieta, a propósito de eso, escuchaba al ministro Kelvin Cruz hablar de precisamente los juegos fronterizos que durante 10 años estaban paralizados y ahora vuelven a establecerse nuevamente. Él dijo que era la demostración de que el gobierno tenía el control del territorio fronterizo. Sin embargo, la juventud dominicana es escasa en las fronteras. Sí. Hay más haitianos, Julieta. Entonces, ¿quién eso tiene es así. El control? Eso es así. Es difícil tú decir que tiene el control de un territorio cuando la mayoría de los habitantes de ese territorio son precisamente los migrantes ilegales que están allí. Era lo que pasaba, por ejemplo, con el hoyo de Frius. Uh-huh. Tenemos el control. Bueno, ya vimos todo lo que hubo que hacer ahí, cómo pasó y cómo se desarrollaron las cosas. En la frontera, cada día hay menos jóvenes. ¿Por qué hay cada día menos jóvenes? Bueno, porque no hay incentivo, no hay motivación. Los jóvenes no encuentran ahí el medio para echar para adelante. La frontera está olvidada. Por más discursos que oímos, esos pueblos están totalmente olvidados. Las políticas y las inversiones, y los recursos y el presupuesto no llegan ahí.
no llegan. Entonces, imagínate tú, ¿cuál es lo que le espera a a esos jóvenes? Irse, salir de ahí. De todas maneras, es importante que se hagan acciones como las deportivas. Yo creo mucho en el deporte. Es bueno que los jóvenes que están ahí todavía pues se puedan integrar al deporte. El deporte es fundamental para los jóvenes, para alejarlos de los vicios, para crearle disciplina, para saber que las cosas hay que esforzarse, hay que darle tiempo, una serie de cosas que son importantes que los jóvenes cuando están en su etapa formativa pues puedan asumir, valorar, internalizar, y eso lo ayudará en el mañana. No sé qué tantos jóvenes hay allí, no sé, de verdad no tengo ese dato, pero ahora que tú lo mencionas lo voy a investigar, sí, porque sería bueno saber a cuánto asciende esa población etaria en la frontera. Uh-huh. Julieta, tu aspiración como diputada, ¿cierto? Por sí. Moca, ¿cuál fue ese reto más grande que tuviste? Porque ciertamente yo soy de campo, yo vengo de Asua, de un campo que se llama Los Fríos de Asua, que por cierto me ven mucho allá, ya te saben mi gente. Pues un saludo a los Fríos de Asua. Ay, un saludito. Pero ciertamente cuando uno aspira o los aspirantes van a los campos, en los campos ciertamente las buenas acciones que se pintan muy bonita, la política social, no importa, la gente lo que quiere, ¿qué me trajo Julieta? Me trajo cuaderno, me trajo un dinerito y voy y le voto. ¿Te pasó eso en Moca? Claro, y es sumamente frustratorio. Es muy frustratorio, de verdad que sí, porque cuando tú quieres hacerle entender a la gente que lo importante es trabajar para lograr las cosas que para ellos y para su familia representan bienestar, desarrollo, y tú sientes que no te entienden, que eso no es exactamente, es lo del momento. Uh-huh. Es muy triste porque de cierta manera es una población que está alienada. De cierta manera es una población que no ha creado conciencia de su situación y sobre todo que no ha creado conciencia de que su situación puede cambiar. Entonces, por más que el otro quiera, si tú no quieres porque tú no lo entiendes, no hay manera. Entonces, es muy frustratorio uno encontrarse con esas situaciones. Es mucho lo que hay que trabajar con esta sociedad, con esta población. Mucho. Y los políticos tenemos ese gran trabajo por delante y tenemos que hacerlo. Y a veces yo sentía que algunas personas de mi equipo, cuando me escuchaban con mi tararararara, con su discurso bonito. Se miraban como entre sí y como que muchos pensaban, bueno, esta está loca, esta gente no le importa eso, esta gente no están entendiendo. Pero yo creo que algo queda. Así como dicen, difama, que algo queda, uh-huh, desde el punto de vista negativo, yo eso lo llevo a la parte positiva y yo digo, hay que decirle y hablar, que algo le queda. Y así se va haciendo, es cierto que nos va a llevar mucho tiempo, pero no es imposible, hay que crearle conciencia a la gente. Desde la Z101, tú has representado, como dije anteriormente, a Moca de la mejor manera. ¿Cómo vislumbras tú ese desarrollo que ha tenido la provincia Espaillat en general desde la época en la que saliste hasta ahora? ¿Crees que ha cambiado mucho? Sí, bastante. Muchísimo. Por ejemplo, Moca ha crecido mucho porque la provincia Espaillat es una provincia muy productiva. Es una provincia donde recuerda que allí se produce más del 60% de lo que se come y se consume en el país, porque que ahí se produce todo, ahí se producen los huevos, se producen los pollos, se producen los cerdos, se producen los plátanos, la yuca, el guineo, el ñame, la batata. Hay una agroindustria muy importante, muy robusta. Se produce café, se produce cacao. Entonces,
bueno, en fin, todo lo que tú te puedes imaginar. Lo que no se produce mucho, por ejemplo, que ahí Jarabacoa nos lleva a la ventaja, es, por ejemplo, vegetales, lo que son. Pero después, entonces, Moca obviamente que ha crecido mucho y hay que, ahora el desafío es crearle las vías, las calles, las avenidas que Moca necesita, porque de verdad que cuando tú vas a Moca tú no sabes por dónde por dónde vas a transitar, porque las callecitas siguen siendo las mismas, angostas, pequeñas, y la cantidad de vehículos es terrible. Y tú no encuentras dónde parquearte, tú no encuentras dónde moverte, las vías ya son insuficientes para la gran demanda que hay, y hay que hacer una gran inversión pública en Moca, en vías que bordeen a Moca, en circunvalaciones, en vías alternas que conecten con Salcedo, con La Loma. Bueno, ya tenemos una carretera, hay que decirlo, muy buena, que terminó este gobierno, la inauguró el año pasado. Muy importante, pero hay que seguir, porque de ahí hay que seguir para conectar con Tainares, entonces con Puerto Plata, en fin, que hay que hacer grandes inversiones públicas en Moca para que ese desarrollo siga creciendo y para que la gente entonces sienta que el desarrollo no los ahoga. Ahora, en Moca también hay un tema importante, un problema grave que hay que trabajar mucho, y son los barrios de Moca, el problema de la droga. Sí, precisamente te iba a preguntar sobre eso. Vimos que recientemente se anunció, que tú lo criticaste desde la Z, el anuncio de un operativo, porque evidentemente pone sobre alerta a los que están involucrados en este tipo de cosas. ¿Cómo crees tú que se debería enfrentar ese problema para erradicar? Bueno, no disminuir, porque ya la erradicación y esas cosas que se nos salió de las manos. Sí, pero bueno, con voluntad, poniendo ahí las personas idóneas, porque lo que hay es mucho contubernio con la policía, con los militares que mandan, y eso es voz populis, Olvídate, ningún punto de droga, como le llaman, opera en un barrio y la autoridad no sabe. Eso no es así. Claro que lo sabe. Y entonces, bueno, lo que está demandando precisamente ahora la sociedad mocana es que se tomen medidas drásticas con ese tema. Y que, bueno, si el jefe de la policía tiene que ir allí y tomar el cuerno ¿cómo se llama? El toro por los cuernos, y de hacer los cambios que hay que hacer, tiene que hacerlo. Porque tú no puedes permitir que eso se te salga de las manos. ¿Por qué? Porque entonces se te sale de la mano la violencia social, la violencia por los puntos de droga, la violencia delincuencial, y entonces si se te sale de la mano de la delincuencia, entonces no hay paz, no hay actividades económicas que se puedan desarrollar en paz, y entonces se te vuelve todo un caos. Julieta Tejada, ¿volvería a aspirar por la diputación en Moca? ¿Te atreverías? Ay. Te hago todo el proceso. Me da pereza pensar en eso, me da pensar en eso, pero todavía falta mucho tiempo. Hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero en este momento me da pereza pensar en eso. Julieta, como formas parte de la Fuerza del Pueblo, anteriormente, hace unos meses, vimos unos enfrentamientos por allí entre unos miembros del partido. ¿Hay desunión dentro de la Fuerza del Pueblo? No, imposible, no. Porque habían como dos bandos, unos que apoyaban a Leonel Fernández y otros que querían que Omar fuera el aspirante. Ah, bueno, pero no, es que hay dos bandos y que se estaban enfrentando. Félix Bautista, por ahí. No, sencillamente en un momento en el que
la dirección política del Partido de la Fuerza del Pueblo había pues quedado de acuerdo en que no se iba a tratar temas que tuvieran que ver con posibles candidaturas, porque la Fuerza del Pueblo estaba en ese momento inmersa en su congreso para la revisión de los estatutos. Estábamos todos trabajando en ese congreso para hacer una propuesta, todos los miembros del partido, a la dirección política de qué cosas había que mejorar, cómo era que la Fuerza del Pueblo debía de encaminarse para conectar con la sociedad, con la demanda de la sociedad, para ser un partido que la sociedad se viera representado en ello. Entonces nosotros estábamos inmersos en aquel congreso y que llamamos Franklin Almeida Rancière, Congreso Ordinario de la Fuerza del Pueblo, que lo que estábamos era trabajando todos. Por ejemplo, yo trabajé en varias mesas temáticas, estábamos trabajando, se formaron equipos para trabajar, por ejemplo, el tema de la mujer, para ver cómo entonces la Fuerza del Pueblo pues debía de revisar su visión de género, por ejemplo. Con los estatutos, revisar los estatutos para determinar si estos estatutos estaban acorde a los nuevos tiempos. Es decir, todo ese proceso. Entonces se determinó que no se iba a hablar de temas de candidaturas. Okay. Entonces, Pero al compañero Félix Bautista traer el tema de Omar, bueno, pues entonces otros compañeros como Maldonado lo que hicieron fue que le recordaron, mire compañero, acuérdese que en este momento se quedó de que no se iba a hablar de eso, pero eso fue todo eso, ¿no? Okay. ¿Piensas tú que Omar Fernández aún no está preparado para engalanar una candidatura presidencial? Mira, Omar en este momento es el político joven de más simpatía, que genera más simpatía en casi todos los sectores de la sociedad dominicana. Omar tiene la preparación que hasta este momento ha podido acumular. Fue diputado, ahora es senador, tiene una trayectoria hacia el futuro que el cielo es el límite, se está cada día formando más, está cada día más involucrado en los temas. Él decidió ser político, se está formando cada día más porque la formación no se detiene, el conocimiento no tiene un punto, es un proceso, es un camino. Leonel Fernández, que es el político más acabado que tiene la República Dominicana, cada día estudia. Sí. Cada día está en ese proceso de formación porque los acontecimientos, el mundo va cambiando y tú tienes que estar permanentemente formándote, estudiando. Eso no es un tema que yo pienso que está ahí. La Fuerza del Pueblo tiene lo que no tiene ningún otro partido, porque nosotros tenemos dos activos sumamente importantes, dos activos que... ¿Qué partido? Mira lo que está pasando ahora mismo con el PRM, que Luis Abinader dice que no va y ya todos los días sale uno nuevo. Ahí hoy vi ayer creo que fue Víctor de Asa. Bueno, pues ya hoy vi que Tito Bisonó también. Entonces está Hito, está Víctor, está David, está Wellington, está también Carolina. Carolina, está la vice, está Guido. Suena el de Cultura. Está Yayo. Ajá. También vi que ahora que mencionaron a David Collado. No, el de Cultura es Roberto Ángel. Sí, van por 9. ¿Y el de Turismo qué, David? Van por 9. Háblame del YECSE. ¿Cómo tú también has sido defensora de las víctimas del YECSE? ¿Cómo calificas tú esa medida siendo abogada, conocedora también de cómo se gestiona dentro de la Procuraduría y todo este proceso? Mira, obviamente nosotros pues nos pusimos del lado que entendíamos. Siempre tú tienes que ponerte del lado de las víctimas, porque las víctimas, son las que cargan más pesado, son las que pierden la vida,
son los huérfanos que se quedan sin su papá y sin su mamá y en muchos casos sin ambos, sin los abuelos, sin los tíos, sin las hermanas, sin las esposas. Quedan secuelas importantes, no solamente en tu cuerpo físico, los que quedaron vivos, sino psicológicas, emocionales, muy fuertes. Yo pienso que la jueza Veloz, Fátima Veloz, pudo haber tomado otra decisión, una decisión que conectara más con la gente, que empatizara más con la gente y que mandara un mensaje también a las víctimas de que desde el sistema de justicia se protege, porque el sistema de justicia de un país está llamado a proteger a las víctimas. ¿Crees tú que Entonces, el gobierno está...? En este momento lo que se siente es una gran sensación de indefensión, como que las víctimas se sienten que no tienen ese soporte, ese apoyo, esa protección que manda incluso la Constitución de la República. Precisamente en esa parte, ¿crees tú que el gobierno dominicano ha estado más del lado de los hermanos Espaillat que de las 234 víctimas, de los familiares de esa persona que fallecieron bajo esos escombros? Bueno, bueno, ¿qué Julieta, te no digo? me marees, la ¿Qué verdad. te digo? El presidente dice que él no se mete en esos temas, ¿verdad? Que tenemos Pero independencia. pero entonces pasan cosas que mandan como mensajes que te llenan de confusión. Porque el hecho de que el abogado, Jorge Luis Polanco, que es el abogado del gobierno, del presidente, todos conocemos esa relación, Dice que renunció, pues despidió. renuncia de ahí para irse a ser abogado de Antonio Espaillat. Ya, si bien es cierto que es un derecho que tiene él como abogado, no deja de mandar un mensaje que no es positivo ni conveniente. En sentido general, yo pienso que hay muchas cosas que no se tomaron en cuenta para la integridad del caso, para proteger la integridad del caso, para proteger precisamente eso que se dice desde el gobierno, que la justicia es independiente, que él no tiene ningún tipo de injerencia en el Ministerio Público y ese tipo de cosas. La percepción que hay en la gente es otra, totalmente diferente. Y este caso, yo pienso que en su momento va a obrar en contra de Luis Abinader y del gobierno. Bien. Brevemente, ¿qué opinas sobre la decisión de Zulinka recibir $1 millón y renunciar, obviamente, a su derecho de poder exigir justicia como víctima y también como huérfana, porque perdió a su padre? Yo creo que era una de las víctimas más importantes porque toda esa gente que murió allí fue a ver el show de Ruby Pérez. Claro, eso, yo te diría, hay muchísimas otras gente que no han demandado, pero ella era un símbolo. Ujú. Ella era como el símbolo. ¿Por qué? Porque era hija de Ruby Pérez, porque Ruby Pérez murió ahí cantando junto a ella. Entonces, si bien es cierto que ella también está ejerciendo un derecho, porque ella tiene su derecho a llegar a un acuerdo, en ese momento en el que lo hizo, el monto por el que lo hizo, todo eso, pues ha enviado un muy mal mensaje. ¿A las quiénes? A las víctimas, a las demás víctimas. Porque fíjate que lo que pasa, si tú eres famosa, tiene un nombre, tiene eso, y eso te da ciertas prerrogativas frente a un caso. Y yo soy una anodina que no tengo relaciones, nadie me conoce. Y las dos hemos salido afectadas de un hecho. Y tú te retiras, eso a mí me desmoraliza totalmente, porque entonces yo digo, bueno, pero si tú, que tenía todo para demandar, tenía el apoyo de la sociedad, tenía más razones que yo, no demanda, entonces, ¿qué tú me dejas a mí? Claro. Ese es el mensaje. Metro de Santo Domingo, ¿cómo lo vislumbras? Sobre todo, ahora mismo hay un desastre total. Julieta Tejada. Ay, no. Eso del metro, miren, señores, yo no sé, pero eso hay que intervenir urgentemente.
Pero no es posible que el metro de Santo Domingo esté en la condición en que se encuentra. Señores, el único transporte eficiente, decente, digno para la población, que siempre la han condenado a encaramarse en esas guaguitas voladoras, con ese sistema denigrante del transporte público manejado por esos grupos choferiles. Y por fin, por lo menos, a toda esa población que es la que más usa el metro, le dan un servicio eficiente, decente, para que usted se sienta bien. Y señores, y lo han dejado caer de una manera que eso da asco. Eso da asco ver aquello sucio, todas las pinturas cayéndose, los techos desplomándose de las filtraciones, los pasamanos llenos de óxido, las escaleras eléctricas ninguna funcionan y tampoco funcionan los ascensores. Entonces las personas con cierta discapacidad, las personas muy mayores de edad, no están ahí, los pobres pasando muchísimo trabajo, sin ningún tipo. Es como un desprecio por la gente pobre. Por la gente pobre, porque la gente pobre que lo usa. Lo usa, exactamente. RD se mueve RD, ¿verdad, Julieta? Bueno, yo no sé hacia dónde se va a mover. Yo no sé hacia dónde ni cómo. Vamos a ver, porque el problema aquí, problema vial de este país, es un tema que hay que abordarlo de manera integral. Y vamos a ver esos cambios de horario, qué va a pasar cuando entren las clases, qué va a pasar con esos virajes a la izquierda, si ya pusieron entonces otras vías alternas, cambiaron otras vías, porque eso hay que verlo. No es solamente que aquí no se vire a la izquierda, sino que allí donde voy a doblar, ¿qué va a pasar allí? ¿Cómo se va a viabilizar el tráfico ahí? Entonces, son muchas cosas. Pero además, ¿qué pasó con todas esas chatarras que se dijo que se iban a sacar de circulación? ¿Qué pasó con esa inspección técnica vehicular que se presentó al país? No se ha hecho nada, pero sobre todo, ¿qué ha pasado con los parqueos? Porque ¿a dónde usted se parquea? Dígame usted. 16 parqueos anunció el presidente cuando llegó. ¿Cuánto hay? En el 2021, un parqueo. El de la zona colonial. Que no sé si ese estaba en eso, pero hay un parqueo en la zona colonial. Ahí por la Tarazana, por ahí. Fuera de ahí, entonces, ¿dónde la gente se va a parquear? Entonces, a ti te permiten que tú aquí en una zona residencial ponga un negocio del que sea, ya es un colegio, ya es un restaurante, bueno, de la naturaleza que sea. Pero no ¿dónde la gente se va a parquear? Es decir, te lo aprueban, te dan tu permiso y ya. Y la gente que va a ese lugar. Ya tú sabes. Entonces, de verdad que uno a veces ve todos estos anuncios y lo ve como parches. Y es un problema tan neurálgico y que afecta tanto la vida de los dominicanos. No se puede trabajar o abordar con parches. Hay que hacer un verdadero plan y aplicar la ley porque el problema es esa también. Brevemente, Julieta, Farideh Raful, ¿qué opina de su gestión? Farideh Raful. No, pero le escuchaste mal, ¿no? Farideh Raful, ¿qué opina? No, que le dicen ahora Faribel manito. Yo la vi, sí. Muy tiktokera ella. Bueno, Farideh, yo la veo que está fajada trabajando. Ella está fajada trabajando. Vamos a ver si ella podrá lograr en el tiempo lo que dicen que la reforma policial, pero vemos a cada rato como los policías siguen haciendo cosas de las que se supone que ya eso estaba en el pasado, porque tenemos una nueva policía. Esto es muy complejo, porque no es fácil trabajar en desmontar una cultura que cada día somos más violentos. Pero además hay muchos temas que son la causa de la delincuencia, que si tú no lo abordas, esos temas, no hay manera de que tú puedas bajar la delincuencia.
Además, en un país que crece tanto económicamente y sin embargo hay una franja de una población cada día más grande en pobreza, y tú no puedes combatir la delincuencia así. Carolina Mejía había dicho recientemente que en un país como este tan maravilloso, donde hemos tenido presidentes dictadores, ladrones y demás, es hora de que una mujer sea la presidenta de la República Dominicana. Julieta Tejada cree que la República Dominicana está lista para recibir a una mujer y, lo más importante, ¿sería Carolina Mejía esa mujer? Mira, en la República Dominicana lo que tiene que aspirar es a tener un gobernante o gobernante, bueno, un o una gobernante con capacidad, con compromiso, con visión clara, con una comprensión de los problemas sociales, económicos, con una clara visión de a dónde quiere llevar este país. Que sea mujer o que sea hombre, eso es indistintamente. Eso no es, porque aquí quieren coger todas las cosas como de moda. Sí. Tú ves que desde que se llevó una primera mujer vicepresidenta, ya nadie quiere llevar, los candidatos quieren llevar que siempre sea una mujer vicepresidenta. Yo no estoy de acuerdo con eso. La gente tiene que asumir los cargos en base a su capacidad y a sus competencias y a su idoneidad y a su compromiso con la responsabilidad que asume. Si es hombre, si es mujer, eso no importa. Es decir, que si el país está preparado para tener una mujer, bueno, el país está preparado para tener un buen gobernante, sea mujer o sea hombre. Julieta Tejada, el gobierno de Abinader en general, brevemente descríbeme cómo calificas tú el desempeño en estos años. Bueno, si tú revisas todos los indicadores en materia económica, en materia de desarrollo humano, en materia de bienestar de la gente, en los servicios públicos que se ofrecen, entonces tenemos que concluir que es muy malo. Muy malo. Un gobierno que todavía ya 5 años de haber llegado por primera vez al poder, tú lo sientes que vive como inventando, con raras excepciones. Hay áreas que van muy bien, pero la gran mayoría va mal. Y la gente lo vive porque la gente siente que ha retrocedido su calidad de vida, ha retrocedido esa calidad de vida en la medida en que tenemos el servicio del metro que tenemos, cuando teníamos el servicio que teníamos. Cuando vas a los hospitales y te encuentras que lo que tú antes recibías en servicio, en las instalaciones, en los insumos que se necesitaban para darte el servicio de salud, y hoy tú lo que estás recibiendo es algo de mucho menos calidad, en menor proporción y con mucha deficiencia. Entonces, cuando tú ves que en educación, a pesar de tener un presupuesto tan gigantesco, no se avanza, entonces, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? No, un gobierno que no ha venido a seguir aportando a cómo venía el país, a cómo se estaba llevando y gestionando la administración pública. Esa es la realidad, un retroceso. Bueno, ahí lo describió Julieta Tejada. Ve, las horas pasan volando cuando la conversación es amena como esta. Sentí que se nos fue el tiempo. ¿Ya se fue? Rapidísimo. Pero invítame de nuevo. ¿Te encantó, Julieta, antes de despedir? Claro, invítame de nuevo porque aquí se habla sin rodeos. Eso me encanta. A ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Recordarle que su cita con nosotros es cada miércoles de 7 a 8 de la noche. A mí, por supuesto, usted puede mantenerse en contacto siempre siguiéndome a través de las redes sociales como Alix Padilla Delgado en Instagram, también en Facebook, y Sin Rodeos RD en Instagram, Facebook y YouTube. Por supuesto, a Julieta Tejada, ustedes la pueden seguir. Claro, en Instagram como Tejada Julieta Oficial, en Twitter como Julieta Tejada y en Facebook como Julieta Tejada. Y no olviden darle sintonía también en la Z. Así es.